Efesios 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios. A continuación estarás escuchando tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor, a cargo de tu hermano maestro Darwin Lara. Este programa está diseñado para alimentar el crecimiento de tu vida espiritual. No solamente conocer, de oír hablar, queremos ver, queremos probar, queremos experimentar. Dios les bendiga a todos, bienvenidos una vez más a un episodio del programa Creciendo en el Conocimiento del Señor, de la Iglesia Jesús es el Camino. Es una bendición estar aquí, es un privilegio ser parte de este reino de la luz y servir a Cristo. Bienvenidos a todos. Vamos a leer un versículo que está en 2 Corintios 3:14. Vamos a leer el 14 y el 15. Dice, 2 Corintios 3:14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Oremos. Padre, te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque estamos una vez más en este programa, Dios, donde recibimos palabra tuya. Te pedimos, Dios, que hoy nos des el pan nuestro de cada día, Dios, que tú nos des la porción diaria, que tú nos des el maná, Dios, que necesitamos para nuestro espíritu hoy. Te pedimos que por medio de tu espíritu tú nos des revelación, que tú nos des un espíritu de revelación, Dios, para poder entender tu palabra, para poder entender tu mensaje. Oh Dios, queremos que tus palabras lleguen a nuestro corazón, queremos escucharte, queremos aprender de ti, Dios, queremos recibir esa palabra de edificación. Te pedimos, Dios, que tú plantes esa semilla en nuestro corazón y que tú nos ayudes a entender lo que tú nos quieres decir a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Dice que este es el apóstol Pablo hablando. Yo quiero hablar bajo el tema fuentes de revelación. Y este es el apóstol Pablo que está hablando a alguien que sabe del judaísmo, alguien que conoce el Antiguo Testamento, alguien que se estaba preparando para ser un rabino y es alguien que conocía todas las liturgias, conocía todas las fiestas, conocía todo lo que la secta de los fariseos hacían. Él era alguien que conocía del Antiguo Testamento, pero cuando en su momento se convierte al Señor, se le quita el velo y se le caen como escamas de los ojos, y entonces puede ver a cara descubierta lo que siempre ha estado delante de sus ojos, pero que no había podido ver. Dice, el apóstol Pablo habla
Y dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, el entendimiento del pueblo de Israel. El entendimiento de ellos se embotó, o sea, que tenía la mente cerrada. Dice, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Estar cegado es tener una venda en los ojos, y es más, tener una venda en el corazón. Y cuando se tiene una venda en los ojos, no se ve a cara descubierta, no se ve todo el panorama. Entonces, el pueblo de Dios, incluso el apóstol Pablo, estuvo en un tiempo así viviendo con un velo en los ojos, y era que todo lo que leían no obtenían revelación de lo que ellos leían. Ellos leían la escritura y lo tomaban todo literal, no tenían aquello profético, aquello revelado por parte de Dios, y ellos leían mucho. Ellos era un pueblo que se dedicaba mucho a la lectura de la palabra, a la lectura de la Torá, del Tanaj, del Antiguo Testamento, y lo leían, pero lo leían con un velo, porque no tenían a Cristo, no se habían convertido a Cristo. Quiere decir que hay personas que pueden estar leyendo las escrituras, leyendo en este caso el Antiguo Testamento, pero leyéndolo con un velo, leyéndolo con algo delante de sus ojos que le impide ver la verdad. Y eso era el pueblo de Israel, y eso era el apóstol Pablo. Entonces él, entendiendo esa situación, porque él salió de allí gracias a Jesús que lo alcanzó, entonces él dice que el entendimiento de ellos está cerrado, se embotó, porque cuando leen, ellos tienen la ley delante de ellos y ellos no pueden ver a Cristo en la ley. Jesús le dijo, si tú lees a Moisés, Moisés te habla de mí, porque Moisés escribió de mí. Pero cuando ellos leen a Moisés, ellos no encuentran a Cristo en ningún lado. Ellos no encuentran a Jesús en ningún lado. ¿Por qué? Porque el entendimiento de ellos está embotado y tienen un velo. Entonces, revelación significa eso mismo, quitar un velo. Es la palabra griega apocalipsis, de donde se deriva la palabra apocalipsis, que en otras versiones, en otras Biblias, le llaman el libro de la revelación, y está muy bien traducido. El libro de la revelación de Jesucristo, en donde Jesús le revela los últimos tiempos a Juan, el apóstol. Pero esa revelación, la revelación de encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento, es una revelación que hasta hoy, dice Pablo, desde hace 2000 años hasta hoy, llevan 2000 años leyendo el Antiguo Pacto, pero leyéndolo con un velo enfrente que no les deja ver a cabalidad, a plenitud, lo que la Escritura está diciendo. Y así el apóstol Pablo era un fariseo de fariseos, y era alguien que aventajaba a sus compañeros, pero tenía un velo que le impidía ver. Entonces, pero cuando ese velo se quita, eso es revelación. Y dice que es quitado únicamente cuando se convierten al Señor. ¿Cuántos maestros habrán que enseñan la ley, que enseñan la escritura con un velo puesto? ¿Cuántos judíos, cuántos rabinos habrán todavía, porque dice que hasta el día de hoy tienen ese velo?
¿Cuántos rabinos hay hoy en día que leen el antiguo pacto, leen la escritura sin la revelación? Lo leen con un velo delante de sus ojos. Hay un auge en el que el pastor o el maestro, el evangelista o los cristianos tienen un rabino por maestro, pero tienen de maestro a alguien que está velado porque no cree en Cristo y enseñan el judaísmo y están judaizando y enseñan la ley, los antiguos rudimentos de la ley, y enseñan desde una perspectiva que no es cristocéntrica, porque leen la ley, leen el antiguo pacto, pero no leen con la revelación que Dios da, sino que lo leen con un velo puesto. Entonces la enseñanza ya no es cristocéntrica. Entonces la enseñanza ya no es basado en Cristo, que es el fin de la ley, es el propósito de la ley. Porque tienen un velo en sus corazones y en sus ojos. Entonces yo quiero hablar de diferentes fuentes de revelación. Yo quiero empezar en Génesis 41:39. Vamos a leer Génesis 41:39. Este es José. Y dice Faraón: luego le dijo a José, el faraón le dijo a José: puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Recuerda que José era un joven que desde pequeño él tuvo la revelación de que él miraba él miraba unas espigas que se inclinaban y había una espiga que era la de él que se quedaba en pie. Y él tuvo ese sueño y se lo contó a sus hermanos y se lo contó a su padre, y los hermanos dijeron que qué arrogante eres, José, como que nosotros nos vamos a inclinar ante ti. Eso no es de Dios. Y entonces los hermanos se enojaron con José porque José tuvo ese sueño. José desde pequeño, desde joven, tuvo el don de soñar, pero ese don, esos sueños eran unos sueños que por medio de sueños Dios les revelaba todo. José era conocido, él crece y él es vendido por sus hermanos, lo llevan a la cárcel y él está en la cárcel, y en la cárcel sueña de nuevo con un copero y un panadero. A uno le dice: mira, a ti serás restituido en tu puesto, y al otro te dice: a ti te van a sacrificar. Y al que iba a ser restituido en el puesto dice: mira, acuérdate de mí y háblale a tu jefe de mí. Y resulta que al hombre ese se le olvida el nombre de José, y de repente, cuando el hombre está restituido en su posición, Faraón tiene un sueño. Y un sueño de que vio 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, y vio 7 espigas que estaban llenas, cargadas, y vio 7 espigas que estaban flacas, estaban débiles y vacías, y que se comían a las llenas, y las vacas flacas se comían a las vacas gordas. Y eso turbó a Faraón, y Faraón quería la interpretación del sueño. Y no había nadie en todo Egipto, en todos los sabios, en todos los hechiceros, los medium, todos aquellos de magia negra, magia blanca, no había nadie que interpretara aquel sueño. Entonces se acordó aquel hombre que había sido restituido, que le había sido revelado por José, se acordó de José. Le dijo: oh Señor, en la cárcel había un hombre, que ese hombre es hebreo.
y él me mostró todo en base a sueños. Deberías mandarlo a traer. Entonces mandan a traer a José y José le interpreta el sueño. José le da la interpretación de lo que Faraón soñó. Entonces el Faraón le dice estas palabras. El 37 dice: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Dice que Dios te ha revelado, pero ahora, ¿cómo Dios le revelaba a José? Se lo revelaba por medio de sueños. O sea que una fuente de revelación son los sueños. Que José tenía el don de soñar y en el sueño Dios le daba la revelación. O sea que en los sueños hay revelación. José era conocido como el Señor de los Sueños, el Safnat Panea, porque él soñaba y ahí obtenía la revelación de Dios. De hecho, todo lo que José logró hacer en Egipto, Dios se lo reveló, pero por sueños. ¿Sabe qué, hermano? Si hay algo que tal vez hemos descuidado, son los sueños. Pero Dios revela. Una fuente de revelación son los sueños. Una fuente que Dios usa, un vehículo que Dios usa para traer revelación, para revelar, son los sueños. Si hay algo que José entendió, no solo es a revelar los sueños de otros, sino los sueños propios de él. Porque la identidad de José, la identidad, su destino, el plan que Dios quería tener para con él, José lo entendió a través de sueños. Mire, no hay nada mejor que entender cuál es la revelación de los planes de Dios para con uno mismo. Pero José lo logró. José no ocupó otra cosa. El vehículo de José eran los sueños. Entonces hay que ponerle atención a los sueños. Y claro, hay sueños, hay tres fuentes de sueños: la carne, el alma y los sueños que son de Dios. En sueños también puede el enemigo puede traer un sueño y no ser de parte de Dios, pero hay revelación en los sueños. Los sueños es una fuente de revelación. Y José entendió cuál era su comisión existencial, cuál era el plan personal que Dios tenía para con él, y que tenía un plan grande, que él sería Señor, y que aunque era el hermano menor, el número 11 de 12, los demás hermanos se inclinarían hacia él, porque Dios les reveló que él sería solución a una nación, que él sería solución a todo el pueblo, para que el pueblo no muriera, para que el nombre de Israel no se extinguiera, para que el pueblo siguiera teniendo un linaje. Y gracias a José, que entendió su comisión por medio de la revelación en sueños, logró llegar a Egipto y ser solución no solo para Israel, sino para todas las generaciones que vendrían detrás. Mire, si hay algo que hay que ponerle atención, son los sueños. Y claro, yo sé que hay sueños que hermano, soñé con una serpiente que tenía pies y caminaba, y le salían alas y un cuerno en la cabeza. ¿Y qué es eso? No, eso es que se acostó con hambre. Pero hay sueños que son sueños de Dios. Si es un sueño de Dios, Dios le va a hablar claramente, porque Dios no habla
Dios no le habla a modo que usted no entienda, no, sino que Dios habla a manera que usted sí entienda, porque Dios habla claramente. Entonces, los sueños es una fuente de revelación. Leamos Salmo 73. Vamos a leer otra fuente de revelación. Salmo 73. Vamos a leer desde el versículo 2. Dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Este es el salmo de un hombre llamado Asaf, que de repente Asaf estaba, no sé, me imagino que estaba en una situación difícil, una situación incómoda. Él era siervo de Dios, pero estaba pasando unos momentos económicamente difíciles. La pandemia lo golpeó, perdió su trabajo, sus ahorros. Me imagino que estaba en una situación en que estaba necesitado de ayuda económica, y de repente ve que en sus vecinos, los vecinos no creen en Dios y tienen una casa bonita, y el vecino de al lado se compró un carro nuevo, y él se pregunta, pero ¿por qué yo si sirvo a Cristo? ¿Por qué yo Asaf era la mano derecha de David? Era alguien que cantaba, era alguien del pueblo, era un evangélico que le servía a Cristo en la alabanza. Era un miembro del coro, era alguien que cantaba, pero él no entendía su situación y dice, pero yo no entiendo por qué los impíos hablan maldades y hacen maldades y ellos no pierden el vigor, su vida está entera, ellos prosperan, ellos tienen negocios, tienen carros, casas, y ellos hacen el mal y no escatiman en hacer lo malo e incluso en hablar en contra de Dios. Y yo veo que ellos son prosperados, y yo veo que yo soy cristiano, tengo temor de Dios, sirvo a Cristo, le canto, le danzo, canto adoración, pero yo no avanzo, yo tengo estas necesidades, y yo veo. Entonces él miraba la prosperidad de los impíos y dice, por poco rebalan mis pasos. Dice, casi se deslizan mis pies, porque al ver la prosperidad de los impíos, sintió que estaba en el camino incorrecto. Empezó a dudar, ¿será que Dios es cierto? ¿Será que de verdad me escucha? ¿Será que estoy en la iglesia correcta? ¿Será que me predican el evangelio verdadero? ¿Será que estoy en la equivocada? Y empezó aquella lucha interna y de tratar de entender que por qué él estaba viviendo, pero dice que él no entendía. Él no entendía, y entonces dice el versículo 16, cuando pensé para saber esto, cuando medité en todo esto, el versículo 16, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Quiere decir que a las dudas que tenía Asaf acerca de que si estaba en el lugar correcto, acerca de que si creía en el Dios verdadero, de que si había un Dios en el cielo y un Salvador,
acerca de todas sus dudas y de por qué de la situación que vivía, dice que cuando entró en el santuario, cuando estaba meditando en todo esto y quería saber la verdad e indagaba en esto, fue duro trabajo para él digerirlo, pero dice que cuando entró en el santuario de Dios, comprendió el fin de ellos. Quiere decir que en el santuario hay revelación. En un momento en el que Asaf fue a ministrar en la alabanza, en medio de aquella alabanza, de aquella adoración, en medio de aquella atmósfera, Asaf entendió y obtuvo revelación y entendió cuál era el fin de los impíos. Y entonces dice el versículo 21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Dice, después que entendió, después que obtuvo la revelación, después que estaba ministrando en la alabanza y estaba en el santuario, en el templo, en la iglesia y ministrando en medio de aquella atmósfera en el que Dios se movía y danzaba en medio del pueblo y los ángeles ministrando, en medio de aquella atmósfera obtuvo revelación y dice, tan torpe era yo que no entendía. Mira cómo dice, era como una bestia delante de ti. Quiere decir que a Asaf se le quitó lo bestia en el santuario. Porque en el santuario hay revelación. Cuando entró en el santuario, entendió cuál era el fin de los impíos. Y entendió, dice, pero tú los has puesto por resbaladero. Y el fin de sus días se acercará y entendió que para él había una vida eterna y entendió que para él la recompensa estaba en el cielo y que aunque era un momento difícil en ese momento económico que estaba pasando, tal vez estaba en necesidad, no sé, pero entendió que el fin de Asaf era mucho mejor que el fin de ellos. Entendió que ahí tenía vida eterna. ¿Y dónde lo entendió? En el santuario. Quiere decir que en el santuario, en el templo, hay revelación. En el templo, cuando hay una atmósfera gloriosa, cuando la gloria de Dios desciende, cuando en medio de la alabanza, mire, si hay algo que trae revelación, es la administración de la alabanza. O sea, no hay que tomar la alabanza como un preámbulo para el mensaje, no, sino que en la alabanza, cuando se alaba de verdad y se alaba con un corazón genuino, alabando y adorando a Dios, se crea una atmósfera en donde hay revelación. Si tan siquiera le pusiéramos más atención a la alabanza, si tan siquiera dijéramos, Dios, queremos revelación hoy para que entendamos qué es lo que tú tienes para nosotros, es por medio de la alabanza. O sea que en la alabanza se crea una atmósfera divina, una atmósfera diferente en el que Dios trae revelación. ¿Y de dónde es eso? En el templo, en el santuario, en la iglesia. Es en la iglesia, en el templo, en donde hay revelación, en donde Dios fija sus ojos, en donde aun cuando Salomón edificó el templo, dice que cuando lo dedicó, el Señor le dijo que iba a tener sus ojos puestos en ese lugar y que iba a escuchar las oraciones de todos los que oraban en ese lugar, porque Dios fija un lugar que es su casa. Aunque Él es tan grande como para habitar en una casa hecha de madera, de yeso, de hierro. Pero Él elige un lugar en donde Él desciende, en donde Él danza con su pueblo. Ese lugar se llama la iglesia. Entonces, ¿dónde entendió eso Asaf? En la iglesia, yendo al culto. Un domingo, un jueves en la noche,
en que tal vez para otros era un culto más, una asistencia más, fue obligado tal vez, fue por responsabilidad, fue por compromiso, pero Asaf un día de culto entendió cuál era el fin de ellos. Quiere decir que en el servicio, en el templo, en el culto, hay revelación. Y es que cuando Dios está hablando en medio de la alabanza, en medio de la predicación, es cuando viene la revelación para el hombre. En un momento estaba yo manejando, yo era impío, no conocía de Cristo, y me paré en un semáforo en mi automóvil y escuché a un lado a un pueblo que estaba alabando y danzando a Dios. Y me sentí atraído. Y di la vuelta en U y entré al estacionamiento y me quedé del estacionamiento en el carro, bajé los vidrios y me puse a escuchar. Y ya el servicio ya estaba terminando, ya el predicador invitó, era un sábado, y los invitó para el domingo. Mañana domingo vamos a tener servicio, los esperamos a tal hora. Y dije yo, me perdí, no escuché nada, pero mañana vengo. Entonces el domingo, cuando llegué al templo, cuando llegué al santuario, entendí, porque en el santuario hay revelación, entendí que Dios me estaba llamando, entendí que Dios tenía un plan para mí, entendí que yo necesitaba ser salvo de mis pecados. De repente empecé a llorar, empecé a ver mi vida llena de pecado, me sentí sucio, me sentí mal, me sentí que le fallé a Dios, me sentí que necesitaba un Salvador. Me arrodillé y dije, Señor, perdóname, porque todo este tiempo he vivido una vida llena de pecado, perdóname, límpiame. Y en ese momento, en el templo, en el santuario, el predicador oró por mí, e hice la confesión de fe y acepté a Cristo. ¿Y dónde recibí esa revelación? En el santuario. En el santuario es donde se dan las conversiones, porque Dios desciende en el santuario, desciende en el templo, desciende en la iglesia, y es donde trae la revelación de quién es Cristo. Es donde trae la revelación de quién es Jesús. Entonces, en el templo hay revelación. Y desde entonces han pasado 8 años desde que recibí la revelación de quién es el Hijo de Dios. ¿Y dónde sucedió eso? En el templo. O sea que en el templo es una fuente de revelación. La iglesia es una fuente de revelación en donde Dios se revela, en donde Dios trae entendimiento, en donde Dios trae palabra para todos aquellos que llegan con preguntas, que trae respuestas para las preguntas. Es en el templo en el que Dios da la revelación. Si usted quiere buscar revelación, vaya a los servicios, vaya al culto, pero no vaya de una manera rutinaria, de una manera tradicional, como ya algo metódico, sino que vaya no por rutina, sino porque vaya a recibir la revelación. Porque vaya a encontrarse con Dios y dígale la próxima vez que vaya al servicio, diga, Señor, yo quiero escuchar tu voz, revélate. Revélame algo, yo quiero encontrarme contigo, yo vengo a alabarte, vengo a glorificarte, vengo a darte gloria, honor y honra, pero revélame. Si han pasado ya muchos servicios, muchos cultos, si usted no recibe nada de parte de Dios, pregúntese ¿qué está pasando? Pregúntese, Dios, háblame, yo quiero escuchar tu voz. Porque ir a la iglesia, hermano, es ir con la expectativa, es ir con la fe de que vamos a escuchar la voz de Dios. Si no escuchamos la voz de Dios en medio
de la administración, en medio de esa atmósfera, en medio de la alabanza, si no escuchamos la voz de Dios, en medio del mensaje, de la prédica, entonces nos hemos ido vacíos. Pero en cada servicio recibimos algo. En cada servicio recibimos de esa llenura, de ese espíritu en el que somos llenos cada vez más. En cada servicio, porque no vemos el servicio como algo rutinario, sino como un servicio de adoración. Y en esa ministración de la alabanza, Asaf recibió la revelación y entendió cuál era el fin de ellos. Entendió y dijo, oh, ya veo, es que ellos tienen deleites ahora, ellos tienen deleites temporales. Pero mis deleites no son temporales, mis deleites son eternos. Mis recompensas están ahí en el cielo, aunque aquí pase una y todas. Yo sé que me espera una corona de vida, yo sé que me espera la redención de este cuerpo y yo sé que voy a tener un cuerpo que va a ser indestructible, un cuerpo inmortal como el de Cristo, y ellos van a perecer en el fuego eterno. Entonces Asaf entendió qué era la vida eterna. Asaf entendió qué era la salvación y cuál era el verdadero deleite. Entendió cuáles eran los verdaderos tesoros que él entendió que no tenía que hacer tesoros en la tierra, sino hacer tesoros en el cielo, en donde el orín y el hollín no corrompen, sino que son eternos. Entonces a Asaf se le fue la envidia, se le fue la amargura y las punzadas que sentía en el corazón ya no las sentía, porque él le entró paz y dijo, sí, yo sé que Dios vive, yo sé que estoy en el camino correcto, yo sé que estoy en la congregación correcta, en donde me predican sana doctrina. Gracias, Señor, por tu revelación. Pero ¿dónde recibió eso? En el santuario. Por eso David decía, yo me alegraba con los que me decían, a la casa del Señor iremos, a la casa de Jehová iremos, porque en la casa de Jehová se recibe la revelación. Porque en la casa de Jehová es donde muchos que llegan con los ojos vendados, se les cae el velo y ven a Cristo. Se les cae el velo de los oídos y escuchan con claridad el mensaje. Se le caen las escamas de los ojos y pueden ver a Jesús. Y entonces reciben la revelación de quién es el Hijo de Dios. Es en el templo en donde está la conversión. Es en el templo donde se da el milagro del nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque en el templo hay revelación. Entonces, una fuente en donde Dios trae revelación es en el santuario. Mire, es que cambiemos nuestra mentalidad de ir a la iglesia. Sobre todo cuando a las personas hoy en día les cuesta congregarse y buscan cualquier excusa, cualquier motivo para no ir a la iglesia. Hermano, que no lo vi en el culto. No, es que usted no sabe, hermano. No sé. Usted no sabe lo que me pasó. Y para cada ausencia tienen una respuesta. Hermano, que van como 6 meses que no lo miro. Hermano, es que estoy en un proceso de Dios. U otros dicen, hermano, es que no lo miro. No, es que viera que estoy tan bendecido que tengo un trabajo que no me permite congregarme. Gracias a Dios. Dios me dio un trabajo de lunes a domingo. No tiene revelación. ¿Y dónde se obtiene la revelación? En el santuario, en el templo. Entonces, una fuente de revelación son los sueños. Dice que los jóvenes soñarán y tendrán visiones. Dios habla a través de sueños a los José. Dios le mostró la comisión personal de José y le mostró lo que sería de él, que él sería un solucionador de problemas, que él solucionó el hambre que había en toda la tierra. Y en las manos de José, Egipto fue prosperado, porque Dios prosperaba toda la obra de las manos de José. ¿Y cómo recibió eso? Por revelación de sueños.
Y Asaf, aún en sus dudas, en sus días bajos, en sus días de crisis, en un servicio en la iglesia, recibió la revelación de la vida eterna, recibió la revelación de qué sería el fin de los impíos, entendió la revelación de cuál era su herencia, de que a él le espera una corona. Todo eso es ¿por qué? Por revelación en sueños y revelación en el santuario. ¿Cuántas personas se convierten? ¿Cuántos nos hemos convertido en el santuario? Muchos, por no decir todos. Hay quienes que se convierten en la calle y cuando salimos a evangelizar, pero en el santuario hay revelación. En medio de aquella atmósfera divina en donde nos deleitamos cantándole a Dios y danzando y alabándole, y Dios desciende y danza con nosotros y los ángeles traen coro y empezamos a cantar juntos un coro angelical con nosotros y Dios está agradado. Entonces Dios trae revelación en el santuario. Mire, Asaf estaba ministrando la alabanza y recibió revelación. O sea que la alabanza no es un preámbulo, no es un entretenimiento mientras llegan los hermanos para que escuchen el mensaje. Si usted llega después que el servicio haya iniciado, usted se perdió parte de la alabanza. Usted se perdió la oportunidad de recibir revelación en medio de la alabanza. ¿Por qué? Porque en el santuario hay revelación. Oremos. Padre, te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, porque tú nos has dado revelación. Nos has revelado quién es el Hijo de Dios. Nos has revelado quién es Jesús. Gracias, Padre, porque tú hablas por medio de sueños, por medio de visiones. Gracias, Señor, porque en el santuario hemos recibido la revelación de la salvación. Hemos recibido el milagro del nuevo nacimiento. Gracias, Dios, porque en un servicio que fuimos llevados por el Espíritu, tú nos hablaste al corazón y nos quitaste la venda de los ojos. Nos quitaste, Dios, la venda en el corazón y escuchamos tus palabras claramente llamándonos. Gracias, Dios, porque en el santuario tú das revelación. Gracias, Dios, porque en el santuario tú te paseas y en medio de esa atmósfera la gente se convierte arrodillada, llorando delante de ti porque ha recibido revelación de parte tuya. Gracias, Dios, por esa revelación. Gracias, Dios, por esas veces que nos has hablado de una manera personal. Gracias, Dios, porque tú quieres hablarnos constantemente. Quieres estar en comunión con nosotros, en contacto, Dios. Ábrenos los oídos y los ojos del corazón, que son el entendimiento, para poder entender cuál es el mensaje que tú tienes para con nosotros. Oh, perdónanos, Dios, si fuimos en algún momento a un templo por manera rutinaria, Dios, y olvidando que tú estás allí. Perdónanos, Dios. Pero a partir de hoy entendemos que en el templo, en el santuario hay revelación. A partir de hoy entendemos que ahí entendemos la comisión, Dios, por tu revelación. Y te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Sigue revelándote, sigue hablándole a la gente, sigue atrayendo más a Cristo en el nombre de Jesús, Dios, para que en el templo haya revelación, para que a través por sueños haya revelación. Síguenos hablando. Que los sueños, Dios, se activen, que los sueños de Dios se activen y que tú nos puedas hablar, Dios, que le hables a los jóvenes por medio de visiones, por medio de sueños, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Dios, por esa revelación. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén, amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Amén. Acabas de escuchar tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor. Será hasta la próxima.
en una nueva entrega a cargo de nuestro hermano y maestro Darwin Lara. Dios te bendiga. Abrázanos con tu amor, revélanos el perfecto amor, bautízanos en tu amor.